Por tanto, nace la Organización Internacional del Trabajo para establecer, con dos finalidades. Una, para establecer reglas de juego más o menos racionales de competencia intercapitalista a nivel internacional, para evitar o minimizar los efectos de lo que luego se llamó el dumping social. Esto que hoy llamamos globalización, lucha por conseguir mercados. Ustedes van y compran cualquier producto y dicen made in Singapur, en Taiwán. Bueno, eso es ir a producir bienes y servicios a lugares donde los costos, entre ellos los costos del trabajo, son más bajos, donde las normas reguladoras de la apropiación de la fuerza de trabajo son más laxas, son menos protectoras, etcétera, etcétera. Fíjese que el primer convenio de la OIT, el convenio 1, es el convenio de la limitación de la jornada de trabajo. El convenio 1 del año 1919 fija a nivel internacional, naturalmente internacional es Europa, en ese momento era Europa, Estados Unidos y parte de América. África no formaba parte del mundo para la OIT. El convenio de limitación de la jornada, es decir, limitar legalmente a nivel internacional uno de los modos más extremos de superexplotación de la fuerza de trabajo, que es condicionar al trabajador a vender su fuerza de trabajo sin límite de tiempo. Porque, y esto es interesante remarcarlo para entender de qué estamos hablando, la fuerza de trabajo es una mercancía distinta del resto de las mercancías. Es la única mercancía que no se puede separar del individuo que la posee. Esta mercancía, este libro, yo lo separo del productor, de la editorial, y lo ofrezco en el mercado independientemente de todas las personas que contribuyeron a fabricarlo. Ahora, la fuerza de trabajo del trabajador no se la puede separar. El trabajador no puede decir, bueno, yo las 8 horas que estoy a disposición del empleador mando la fuerza de trabajo y yo me quedo a dormir en mi casa y ver el partido de fútbol. Es imposible. Por tanto, es una fuerza de trabajo cuya utilización consume la vida, la salud, la integridad de la persona que la está ofreciendo. Por tanto, el precio de venta de esa fuerza de trabajo, las condiciones de venta de esa fuerza de trabajo, no son indiferentes para la vida y la salud del sujeto que la está vendiendo. Yo pongo un stand de libros ahí y lo pongo a la venta y pongo un robot que hace la operación de compra-venta. No hay ningún desgaste de nadie. Los libros siguen estando ahí, a lo sumo si llueve se mojarán, pero no se compromete valores tan esenciales como la vida, la salud, la integridad, etc. Por eso la OIT, la Constitución de la OIT, dice en el año 19 que el trabajo no es una mercancía. El trabajo no es una mercancía. En realidad, la fuerza de trabajo no es una mercancía. ¿Con esto qué está queriendo decir? Con esto está poniendo límites. Está poniendo límites al absolutismo de la libertad de mercado, al absolutismo del dogma absoluto de la libertad de contratación, de que todo contrato vinculado a la venta de la fuerza de trabajo se rige por la ley de la oferta y la demanda. Porque si se rigiera por la ley de la oferta y la demanda, como era hasta el siglo XIX, uno vendería su fuerza de trabajo las 24 horas del día. Podría decir, bueno, yo necesito el salario para subsistir, entonces vendo mi fuerza de trabajo las 24 horas del día, los 365 días del año. Hasta que el cuerpo aguante. Cuando el cuerpo no aguante no vendo más, porque fenece el sujeto que es poseedor de esa fuerza. Es importante este principio de que la fuerza de trabajo no es una mercancía. En realidad sigue siendo una mercancía, pero es una mercancía respecto a la cual
el sistema jurídico establece límites a su compraventa, límites jurídicos. Interviene, hay una intervención heterónoma en la libertad contractual de los sujetos contratantes, trabajador y empleador. ¿Utilizando qué institución? El orden público. El viejo orden público, que es un instituto que viene del derecho romano y que hasta ese momento representaba el conjunto de valores, principios de una sociedad, pero relacionado con la idea de seguridad, libertad. Lo económico social no formaba parte del orden público, no era materia respecto a la cual el Estado podía intervenir, porque era contrario a la propia consistencia del sistema liberal. El sistema liberal que proclama la libertad absoluta de contratación en función de la libre circulación de las fuerzas productivas, en función de no poner ningún obstáculo para que el capital pueda desarrollarse, mejorar la productividad y aumentar la riqueza. Esto es un límite a ese toque, fundado en razones humanitarias vinculadas a la dignidad de la persona. Sobre eso podemos discutir filosóficamente, pero los límites están planteados desde el principio. Intervención heterónoma del Estado en la libertad contractual y reconocimiento de la autotutela colectiva de los trabajadores, reconocimiento de los institutos del derecho colectivo, el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Estos tres instrumentos, este trípode, es el que define esencialmente el derecho al trabajo. Son institutos que no tenían precedente en el derecho privado. Si nosotros queremos explicar la huelga a la luz del derecho privado, no la vamos a poder explicar, porque la huelga es la legitimación del incumplimiento contractual, es la legitimación de la resistencia de un sector de contratantes frente al cumplimiento de un contrato. Eso desde el derecho civil, lo que podía llegar a aproximarse es la exceptio ad implete contrato, la excepción de contrato no cumplido, pero desde el punto de vista individual. Un contratante puede retener o puede negarse al cumplimiento de la prestación a su cargo si el otro contratante incumple la obligación a su cargo. Pero eso queda en la esfera contractual. La huelga opera en la dimensión colectiva. Está pensando en un colectivo, está pensando en el reconocimiento de tutela a un sector social para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Eso es jurídicamente revolucionario frente a la dogmática del derecho privado existente hasta ese momento. Lo mismo el convenio colectivo. ¿Qué es un convenio colectivo? Es un contrato, es una ley, bueno, es una mezcla de muchas cosas, pero tiene una finalidad específica, que es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Y el sindicato ni hablar. Piensen ustedes que una de las primeras leyes de la Revolución, ya después de la Revolución Francesa, ya entrada o llegando a la época napoleónica, se sanciona la ley Le Chapelier, que penaliza las coaliciones, penaliza los gremios. Claro, los gremios eran la base económica de organización de la sociedad medieval. Eran estructuras corporativas, jerarquizadas, en base a oficios, donde los maestros le enseñaban a los artesanos a los aprendices, y se unían ¿para qué? Para mejorar su producción y para fijar precios y beneficiar su sector. Bueno, el capitalismo y el liberalismo viene a romper todo eso, naturalmente. Gracias a la ruptura de todas esas trabas, el capitalismo pudo desarrollarse. Por tanto, era contrario al capitalismo y al liberalismo todo intento de productores de agruparse para mejorar sus condiciones de trabajo. Ni hablar, el sindicalismo era algo prohibido por el derecho penal. Bueno, aquí en Argentina, en el año 76, se penalizó la huelga, en una especie de revival histórico del siglo XVIII. Claro,
todos estos instrumentos son contrarios a la lógica del libre desarrollo de las fuerzas productivas. Este proceso que tiene un punto culminante en la primera posguerra, constitucionalismo social, OIT, se profundiza en la segunda posguerra. Naturalmente todos sabemos que el intento de regulación de la competencia entre países capitalistas fracasó, ¿no? Y desembocó en la Segunda Guerra, que al igual que la primera, fue una lucha de potencias por hegemonías económicas y por ocupar espacios de poder económico en el mundo. Sobre todo teniendo en cuenta que Alemania llega recién en el siglo XIX a la unificación y llega recién al reparto colonial del mundo. Todos sabemos qué pasó en la Segunda Guerra, ¿no? El nazifascismo, el holocausto, los campos de concentración, etcétera, etcétera. De la Segunda Guerra emergen como datos jurídicos relevantes la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el afianzamiento del constitucionalismo social en dos grandes constituciones, la alemana y la italiana, del año 48 y el año 49, que consagran los derechos fundamentales. La Constitución italiana, en su artículo 4, dice que Italia es una república fundada en el trabajo. Aparece el trabajo asalariado, como articulador de estas nuevas sociedades emergentes de la segunda posguerra. Y se estructura el llamado pacto social de la segunda posguerra, que tiene también un sentido frente a lo que después se llamó la Guerra Fría, ¿no? Al enfrentamiento de bloques, del bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Es decir, la amenaza de la posibilidad del socialismo en Europa Occidental, sobre todo en Italia, donde el Partido Comunista llegó a tener una gran preponderancia, hace que aparezca ese pacto social, que no está escrito en ninguna parte, pero que significa ni más ni menos un equilibrio entre capital y trabajo. Equilibrio que consiste en el reconocimiento, en la reafirmación del derecho al trabajo y la seguridad social en las constituciones, en la consagración de derechos fundamentales de los trabajadores, incluso derechos de autotutela, el reconocimiento del sindicato como sujeto jurídico político en las constituciones y un nivel de bienestar social a través de sistemas de seguridad social. En términos económicos, el llamado estado de bienestar, que parece estar haciendo añicos en este momento en Europa, en España, sobre todo en la Europa mediterránea, ¿no? La Europa, entre comillas, latinoamericana, la Europa atrasada, no, Alemania, Suecia, Noruega, esos tienen otro sistema. Pero en toda Europa, en todo el proyecto de la Unión Europea, se había desarrollado un sistema de Estado social de derecho. A los trabajadores se les reconoce un mínimo de autotutela individual y colectiva, y a cambio, por supuesto, se ratifica el principio de libertad económica, el derecho de propiedad, etc. En ese equilibrio inestable, como todo equilibrio histórico. Esto es como el matrimonio, ¿no? Hay momentos de acuerdo, momentos de conflicto. Bueno, las sociedades también, en términos históricos, tienen esos procesos. Este proceso duró 30 años, 40 años, hasta la crisis de los 70. Luego viene el 89, la caída del muro de Berlín, el desguace del bloque soviético, el fracaso rotundo del bloque soviético, y emerge en los 80 y los 90 el neoliberalismo, con eje central en Estados Unidos de Reagan y en la Inglaterra de Margaret Thatcher, que por estos días está siendo tan recordada por nosotros. Es decir, el intento de desguace y el logro, sobre todo en Inglaterra, de desguace del Estado social. Una de las consignas de Margaret Thatcher era: le voy a romper el espinazo al sindicalismo inglés, y lo logró. Romper el movimiento sindical inglés, que era uno de los más fuertes de Europa, como
mecanismo de representación de los intereses individuales y colectivos de la clase trabajadora y como mecanismo impulsor del derecho al trabajo, de un derecho al trabajo tutelar, protector, inclusivo, etcétera, etcétera. En América Latina más o menos todos sabemos qué ha pasado, más allá de las opiniones que tengamos sobre todo esto, ¿no? Lo que pasó en la Argentina del 76 al 83. Fíjense ustedes, las primeras medidas en el 76 es la mutilación de la ley del contrato de trabajo, la penalización del derecho de huelga, la suspensión de la actividad sindical, la persecución de dirigentes sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos ahí un periodo de indefinición, luego de la década del 90, que la década del 90 se inscribe en el auge del neoliberalismo a nivel mundial, fundamentalmente estructurado desde el consenso de Washington, ese conjunto de principios que dominó la escena mundial y que consistía, entre otras cosas, en desregulación, retiro del Estado de la actividad económica, desguace de todos los sistemas de protección social, reformas laborales con tendencia a la eliminación de lo colectivo para pasar a lo individual y recuperación del poder de regulación unilateral del empleador. Ejemplo, digamos, laboratorio máximo de este modelo fue Chile. En el Chile de Pinochet, en los 80 se llegaron a cerrar los tribunales de trabajo, como una experiencia inédita en el mundo y en América Latina en especial. Ahora han vuelto los tribunales de trabajo. Hace 5 años, yo estuve el año pasado en Chile, hay un modelo exitoso de justicia del trabajo en Chile, sobre todo en primera instancia, un código procesal moderno, muy rápido. Se están recuperando toda una devastación planificada de todo el derecho al trabajo. En Argentina ha pasado algo parecido. Pero en Argentina hubo algo paradójico, que fue la reforma constitucional del año 94. Una reforma constitucional que todos sabemos a qué obedeció, pero que en el debate constituyente fue interesante porque tanto en la ley de declaración de necesidad de la reforma, la ley 24.309, como en el debate de la constituyente en sí, se introdujeron cuestiones, instituciones que creo que los impulsores de aquel pacto ni remotamente lo soñaban. Y en nuestra disciplina, las reformas del año 94 han sido relevantes y son las que han dado lugar a este nuevo paradigma del cual vamos a hablar a partir de ahora. En primer lugar, la reforma ratifica expresamente el artículo 14 bis. Es bueno recordar que el artículo 14 bis se sanciona en una constituyente cuya legitimidad de origen fue muy dudosa. Esa constituyente sesionó con el principal partido político proscripto. Por tanto, era una constituyente desde el punto de vista político cuestionable. Había una discusión acerca de la ilegitimidad de origen, por lo menos en teoría política. Luego, en la aplicación concreta, no hubo casos relevantes donde esto se planteara. La reforma del año 94, la ley que declara la necesidad de reforma, ratifica o convoca a la reforma a la Constitución del 53 con la reforma del 60, del 98, bla, 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 y del 1957. Por lo tanto, hoy está ratificado el constitucionalismo social del artículo 14 bis. Segundo, se incorpora expresamente la justicia social como un principio constitucional. La justicia social es uno de los grandes principios que estructuran nuestra disciplina. Nuevamente volvamos a la OIT. No hay paz universal sin justicia social, dice la OIT. No hay paz universal sin justicia social. La justicia social es una elaboración de nuestra disciplina, del derecho al trabajo y del derecho social. Porque es una justicia social que tiene una finalidad compensadora, una finalidad de compensar la desigualdad entre contratantes
con distinto poder de negociación. Ya la Corte Suprema, en el año 1973, en el célebre caso Versailles, en un caso previsional, había identificado el principio de la justicia social, derivándolo del preámbulo. Cuando el preámbulo habla de afianzar la justicia, la Corte del 73 dice, dentro de afianzar la justicia está la justicia social. La ley de contrato de trabajo, ya en el 74, consagró la justicia social. Si ustedes leen el artículo 11, que permaneció incólume pese a la reforma del 76, dice que en caso de que una cuestión no esté regulada por la ley de contrato de trabajo, se aplicarán las leyes análogas o no, los principios generales del derecho al trabajo, la justicia social, la equidad y la buena fe. Ahora, la Constitución en el 75, inciso 19, dice, faculta al Congreso a regular, a proveer lo conducente al progreso económico con justicia social. Fíjense qué paradójico, qué interesante, ¿no? Son las contradicciones de la historia. En plena década neoliberal, de desregulación, de privatización, se sanciona una reforma constitucional que dice que el progreso económico tiene que ser con justicia social. Es interesante, pero eso quedó en la Constitución y tiene plena operatividad. Tercero, se le otorga jerarquía constitucional a 11 declaraciones, pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, muchos de los cuales contienen importantísimas regulaciones en materia de derecho social. Por nombrar uno, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sancionado en el año 66 y aprobado en la Argentina por la ley 23523. Hoy tiene jerarquía constitucional. El Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra toda la forma de discriminación contra la mujer, contra toda la forma de discriminación racial, los derechos del niño, etcétera, etcétera. Pero además, el 75, inciso 22, párrafo primero, le reconoce jerarquía supralegal, superior a las leyes e inferior a la Constitución, a todos los tratados celebrados por la Argentina con potencias extranjeras. Dentro de la enunciación del primer párrafo del inciso 22 del 75, están, según doctrina unánime y jurisprudencia unánime, incluida la Corte Suprema, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que se discute si son tratados, son producto del derecho internacional muy peculiares, porque los tratados típicos del derecho internacional son convenios celebrados entre estados. En cambio, los convenios de la OIT son celebrados en una organización de las Naciones Unidas con integración tripartita, representantes de los estados, de los empleadores y los trabajadores.